Él era un rey poderoso, exaltado como un dios por los hombres, pero su arrogancia lo condujo a un final trágico e inesperado. En un único momento, toda la gloria que había acumulado fue destruida de manera abrupta y terrible. Los gusanos lo consumieron delante de una multitud perpleja, paralizada por la escena que presenciaba. Ese desenlace no fue fruto de acciones humanas, sino una intervención directa de la justicia divina. La mano de Dios se levantó contra el hombre que osó reivindicar para sí la gloria que pertenece únicamente al Señor. El episodio, registrado en las Escrituras, permanece hasta hoy como una poderosa advertencia para aquellos que desafían la soberanía celestial. Ahora, te sumergirás en los detalles de esta historia impactante, narrada en Hechos capítulo 12, y descubrirás cómo esta muerte expuso la fragilidad del orgullo humano frente a la majestad incomparable de Dios. Herodes Agripa, primero era un líder notable, conocido tanto por su ambición desmedida como por su habilidad estratégica. Su trayectoria como rey de Judea refleja la figura de un gobernante que buscaba agradar a los romanos y a los judíos de manera calculada, ejerciendo su autoridad con astucia. Herodes Agripa, primero, nieto de Herodes el Grande, gobernaba bajo el apoyo del emperador romano y disfrutaba de la simpatía de los líderes judíos, consolidando su estatus en un período de intensas tensiones políticas y religiosas. Dentro del contexto de Hechos capítulo 12, Herodes surge como un oponente implacable de la iglesia primitiva. No solo perseguía a los cristianos, sino que también buscaba fortalecer su popularidad al actuar contra los seguidores de Jesús. La narrativa bíblica relata que Herodes ordenó la ejecución de Santiago, hermano de Juan, con la espada, generando pavor entre los discípulos y agradando a los líderes religiosos que veían en el cristianismo una amenaza para las tradiciones. Este acto brutal se destaca en Hechos capítulo 12, versículo 2, evidenciando el ambiente hostil que enfrentaba la iglesia en aquel tiempo. Con la muerte de Santiago, Herodes vio una oportunidad de aumentar aún más su poder al encarcelar a Pedro, una de las figuras más influyentes de la iglesia naciente. El plan era claro: ejecutar a Pedro públicamente después de la Pascua, en un espectáculo que reforzaría su influencia entre los líderes judíos. Este episodio marca el inicio de una serie de eventos que demuestran el enfrentamiento entre la autoridad humana y la soberanía divina. Hechos capítulo 12, versículo 4, revela que Pedro fue lanzado a la prisión bajo la rigurosa vigilancia de 4 escoltas de soldados, una medida que reflejaba el temor que el liderazgo cristiano despertaba en los gobernantes. La tensión política en Cesarea completaba el escenario. Herodes forjaba alianzas para preservar el equilibrio en una región repleta de conflictos. Esta ciudad, construida por Herodes el Grande, era un símbolo del dominio romano en Judea y representaba el poder de aquellos que gobernaban desde allí. Como capital administrativa romana, Cesarea era el escenario de decisiones que influían directamente en la delicada relación entre judíos, romanos y cristianos. El reinado de Herodes Agripa I, aunque impresionante desde el punto de vista político, estuvo profundamente marcado por una ambición desenfrenada y por su incesante búsqueda de glorificación personal. Este contexto histórico nos ayuda a comprender cómo los eventos que culminaron en su muerte evidencian no solo su fragilidad como gobernante, sino también la soberanía incomparable de Dios. La narrativa bíblica crea un contraste impactante entre la autoridad terrenal de Herodes y el poder divino que se manifiesta en los momentos más decisivos. Herodes, siempre sediento de reconocimiento e influencia, vio una oportunidad estratégica al aliarse con los líderes judíos en la persecución de los cristianos. Sabía que, al eliminar a figuras prominentes del movimiento, consolidaría su posición política y agradaría a aquellos que consideraban el cristianismo una amenaza para las tradiciones religiosas. La ejecución de Santiago, hermano de Juan, marcó el inicio de su campaña meticulosamente planificada, pero fue solo el primer paso de una ofensiva aún mayor contra la iglesia primitiva. Después de la muerte de Santiago,
Herodes centró su atención en Pedro, una figura central entre los seguidores de Jesús. Pedro simbolizaba no solo el liderazgo espiritual de la Iglesia, sino también la resiliencia y la esperanza de un grupo que desafiaba las presiones políticas. Decidido a debilitar el cristianismo, Herodes planeó arrestar y ejecutar a Pedro públicamente, creyendo que este acto solidificaría aún más su influencia ante los líderes religiosos. Hechos capítulo 12, versículo 4, describe cómo Pedro fue encarcelado bajo rigurosa vigilancia, con 4 escoltas de soldados designadas para mantenerlo bajo custodia. A pesar de esta amenaza, la Iglesia permaneció firme. Mientras Pedro estaba encarcelado, los cristianos se unieron en oración constante, clamando por la intervención de Dios. Este momento de fe inquebrantable se destaca en Hechos capítulo 12, versículo 5. Pero la Iglesia hacía continua oración por él a Dios. La actitud de los seguidores de Cristo demostraba su confianza absoluta en la soberanía divina, incluso en medio de la persecución. En la víspera de su ejecución, algo extraordinario sucedió. Pedro, encadenado entre 2 soldados, dormía profundamente cuando un ángel del Señor apareció en su celda. Una luz celestial iluminó el ambiente, y el ángel tocó a Pedro, ordenándole que se levantara. Las cadenas cayeron de sus manos, y él fue instruido a vestirse y seguir al ángel fuera de la prisión. Hechos capítulo 12, versículos 7 al 10, narra con detalles este momento milagroso. La liberación fue tan tranquila y surrealista que Pedro, al principio, creyó que estaba soñando. La fuga de Pedro puso a Herodes en una posición de extrema vergüenza e ira. Al amanecer, la ausencia de Pedro fue descubierta, a pesar de la estricta vigilancia. Furioso y sin respuestas plausibles, Herodes ordenó una investigación rigurosa. Sin resultados, castigó a los guardias responsables con la pena de muerte, revelando no solo su frustración, sino también su incapacidad para contener los planes divinos. Este episodio evidencia un contraste poderoso entre la limitación del poder humano y la supremacía divina. Mientras Herodes creía tener control absoluto, la liberación de Pedro mostró que ninguna fuerza terrenal puede frustrar los designios de Dios. Para la Iglesia, el milagro trajo fortaleza y renovación, de fe, mientras que Herodes se aislaba cada vez más en su lucha contra el cristianismo. Al retirarse a Cesarea, Herodes buscaba redirigir su atención a cuestiones administrativas, pero era evidente que el impacto de sus fracasos en Jerusalén lo acompañaba. La liberación de Pedro no fue un evento aislado, sino una declaración inequívoca de la autoridad de Dios sobre cualquier gobernante humano. Este acontecimiento abrió el camino para el desenlace final en Cesarea, donde el juicio divino sería demostrado de manera aún más poderosa. Después de los eventos en Jerusalén, Herodes se retiró a Cesarea, una ciudad de enorme importancia, tanto política como cultural. Construida por su abuelo, Herodes el Grande, Cesarea era un símbolo imponente del poder romano en la región y funcionaba como capital administrativa. Fue en este escenario, rodeado por el lujo de su palacio, donde Herodes buscó restaurar su autoridad, debilitada por sus fracasos en Jerusalén, especialmente su intento frustrado de eliminar a Pedro y debilitar a los cristianos. El contexto era una asamblea convocada para tratar asuntos diplomáticos con los habitantes de Tiro y Sidón, ciudades que dependían de Herodes para el suministro de alimentos. Hechos capítulo 12, versículo 20, describe que estas ciudades estaban en conflicto con él, pero lograron reconciliarse por medio de Blasto, el camarero personal del rey. Este acercamiento abrió el camino para un evento grandioso, cuidadosamente planeado por Herodes para reafirmar su majestad y consolidar su posición de poder. En el día señalado, Herodes se presentó ante una multitud inmensa, vistiendo trajes que impresionaban por su esplendor. Historiadores relatan que sus ropas estaban confeccionadas en plata resplandeciente, reflejando los rayos del sol de manera deslumbrante, lo que le confería una apariencia casi celestial. El ambiente estaba meticulosamente preparado para exaltar su imagen, y Herodes aprovechó la ocasión para impresionar tanto a sus súbditos como a sus aliados políticos. Postado de manera imponente, Herodes comenzó a hablar con elocuencia. Su voz resonaba por el lugar,
capturando la atención del público, que, tomado por la grandiosidad del momento, exclamó al unísono: «Es voz de Dios, y no de hombre». Esta aclamación, registrada en Hechos capítulo 12, versículo 22, representó el punto culminante del evento. Deslumbrados por la imponencia de Herodes y su apariencia resplandeciente, los presentes le atribuyeron un honor que debía ser reservado exclusivamente al Dios Altísimo. Sin embargo, mientras la multitud lo aclamaba, Herodes permaneció en silencio ante las palabras que lo comparaban con una divinidad. No hubo ninguna manifestación de gratitud a Dios ni reconocimiento de que todo poder emana del Creador. En su soberbia, aceptó las adulaciones humanas, permitiendo que el pueblo lo colocara en el lugar de Dios. Este momento de arrogancia marcó el inicio de su ruina, exponiendo a un rey que osaba desafiar la gloria divina. A pesar de la pompa exterior, la escena estaba impregnada de pecado e idolatría. El comportamiento de Herodes fue una afrenta directa a la soberanía de Dios. En Isaías capítulo 42, versículo 8, está escrito: «Yo soy el Señor. Este es mi nombre. Mi gloria, pues, no la daré a otro, ni mi alabanza a esculturas». Herodes violó esta verdad fundamental al aceptar alabanzas que pertenecen solo al Señor. Mientras Herodes se deleitaba en la adoración del pueblo, ignorando las implicaciones de su actitud, no sabía que el juicio divino estaba a la puerta. Su soberbia, alimentada por la aclamación popular, creó el escenario perfecto para la intervención de Dios. El silencio de Herodes ante la idolatría fue la gota que colmó el vaso, preparando el escenario para su caída, un evento que quedaría registrado en la historia como una demostración de la soberanía incuestionable de Dios. La celebración en Cesarea, tan rica en esplendor, era incapaz de ocultar la fragilidad de un hombre que desafiaba la gloria divina. Este episodio no solo expuso su vanidad, sino que también anticipó un juicio divino ineludible, un recordatorio claro de que toda autoridad humana está sujeta a la voluntad soberana del Señor. Mientras Herodes permanecía en su trono, rodeado por el brillo ilusorio de su gloria terrenal, su soberbia alcanzaba el límite tolerado por Dios. El acto de idolatría explícita por parte del pueblo, combinado con la aceptación silenciosa de Herodes al ser llamado Dios, fue el punto de quiebre. En su justicia, Dios intervino directamente, demostrando que ningún gobernante humano puede tomar para sí la gloria que pertenece exclusivamente al Señor. Hechos capítulo 12, versículo 23, describe el juicio divino de manera incisiva. En el mismo instante, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. El castigo fue tan rápido como severo. Herodes no tuvo siquiera la oportunidad de arrepentirse o justificar sus acciones. El castigo fue inmediato y sobrenatural, reafirmando que Dios no tolera la soberbia ni la idolatría. Pero antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Tu amén en los comentarios hace toda la diferencia para alcanzar a más personas. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y revisar la lista de reproducción especial en el primer comentario y al final del video. Sigamos juntos esparciendo fe y esperanza. Continuando, Flavio Josefo, renombrado historiador judío, complementa el relato bíblico con detalles adicionales. Él narra que Herodes fue súbitamente acometido por dolores lacerantes mientras hablaba, doblándose en agonía ante la misma multitud que instantes antes lo exaltaba como Dios. Según Josefo, estos dolores evolucionaron hacia una enfermedad misteriosa que lo hizo debilitarse durante 5 días hasta su muerte. Esta descripción intensifica el drama del evento, mostrando que el juicio divino fue no solo inmediato, sino también innegablemente público. La simbología de ser consumido por gusanos tiene un peso significativo. En la cultura judía, los gusanos frecuentemente simbolizaban corrupción y juicio divino. Isaías capítulo 14, versículo 11, afirma: «Tu soberbia ha sido derribada,
hasta el Seol, y el sonido de tus arpas, gusanos son tu cama debajo de ti, y gusanos te cubrirán. Este paralelo refuerza que el castigo de Herodes fue no solo físico, sino también espiritual, evidenciando que aquellos que se exaltan serán inevitablemente humillados. El contraste entre la gloria terrenal que Herodes tanto buscaba y la realidad de su caída fue un recordatorio poderoso de la soberanía divina. El hombre que orquestaba alianzas políticas y perseguía a los seguidores de Cristo encontró su fin de manera humillante, convirtiéndose en un ejemplo vívido para todos los que presenciaron su ruina. Su muerte no solo reveló la supremacía de Dios, sino que también fortaleció la fe de los cristianos, quienes una vez más vieron la justicia divina en acción. La simbología detrás de ser consumido por gusanos es profundamente significativa. En la tradición judía, los gusanos a menudo representaban corrupción y juicio divino. Isaías capítulo 14, versículo 11, afirma: Tu soberbia ha sido derribada hasta el Seol, y el sonido de tus arpas, gusanos son tu cama debajo de ti, y gusanos te cubrirán. Este simbolismo refuerza que el castigo de Herodes no fue solo físico, sino también espiritual, un recordatorio claro de que aquellos que se exaltan serán humillados ante la majestad divina. El contraste entre la gloria terrenal que Herodes tanto buscaba y el desenlace humillante de su vida es una poderosa ilustración de lo que sucede cuando el hombre desafía la autoridad de Dios. Él, que orquestó persecuciones religiosas y maniobras políticas en busca de poder, encontró su fin de manera pública y degradante, convirtiéndose en un ejemplo vivo para quienes presenciaron su caída. Este evento reveló que el poder de Dios es absoluto y que su gloria no puede ser compartida con ningún otro. La muerte de Herodes también marcó un punto decisivo para los cristianos y los líderes políticos de su tiempo. La intervención divina demostró de manera inequívoca que la soberanía de Dios no puede ser cuestionada. Para la iglesia primitiva, el evento confirmó la eficacia de las oraciones y la protección divina sobre el pueblo de Dios. Para los enemigos de la fe, sirvió como una advertencia. Los actos de oposición al Evangelio tienen consecuencias inevitables. Pablo refuerza este principio en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La multitud que presenció la escena quedó en shock. El rey, que momentos antes parecía invencible en toda su pompa, fue reducido a un cuerpo frágil, vencido por la mano de Dios. La soberanía divina fue confirmada ante todos, y lo ocurrido en Cesarea resonó por toda la región, sirviendo como un recordatorio poderoso del dominio absoluto del Creador sobre los reinos de la tierra. La muerte de Herodes en Cesarea fue más que una manifestación de la justicia divina. Fue un mensaje inequívoco sobre la soberanía de Dios. Aquellos que participaron en la celebración no pudieron ignorar el impacto inmediato de la escena. El brillo de las vestiduras del rey, que simbolizaba luz y poder, dio lugar a la oscuridad de la mortalidad y al peso de su fragilidad humana. En instantes, el hombre exaltado como Dios fue reducido a un cuerpo atormentado, exponiendo la realidad de la corrupción humana. Este evento sacudió profundamente al pueblo, especialmente a aquellos que creían en la invulnerabilidad de Herodes. La lección transmitida por Dios a través de la muerte de Herodes fue clara y contundente. Primero, mostró que el Señor no comparte su gloria con nadie. El silencio de Herodes ante las aclamaciones fue un acto deliberado, y su omisión trajo consecuencias inmediatas. Segundo, el episodio reafirmó la superioridad divina sobre los poderes humanos. Salmos capítulo 2, versículo 4 dice: El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Este pasaje refleja la ironía divina. Mientras los hombres glorificaban a Herodes, Dios lo humillaba para demostrar su soberanía. Las repercusiones de la muerte de Herodes se extendieron más allá de Cesarea. Las noticias del evento se difundieron rápidamente, llevando a líderes políticos y religiosos a reflexionar sobre su propia posición ante el Dios de Israel. Muchos comprendieron que ni ejércitos ni riquezas podían protegerlos de la justicia,
divina. El acontecimiento sirvió como una advertencia poderosa de que solo Dios gobierna con autoridad absoluta sobre todas las cosas. Para la iglesia primitiva, el significado del evento fue aún más profundo. Los cristianos, que enfrentaban persecución directa de Herodes, encontraron en el episodio una renovación de fe y valentía. Aquel que parecía inquebrantable fue derribado en un instante por la mano de Dios, mostrando que sus promesas eran verdaderas y que sus intervenciones eran reales. El mismo Dios que liberó a Pedro fue el que trajo justicia contra el opresor, fortaleciendo la confianza de la iglesia en sus acciones. La muerte de Herodes también generó interrogantes sobre los propósitos de Dios ante aparentes injusticias. ¿Por qué permitió que Santiago fuera ejecutado, pero intervino para salvar a Pedro y juzgar a Herodes? Estas preguntas resuenan en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aunque estas cuestiones no tienen respuestas definitivas, el evento reafirmó que Dios actúa en el momento y la forma que considera perfectos, incluso cuando sus planes están más allá de la comprensión humana. Este juicio también reveló la fragilidad de la idolatría humana. El mismo pueblo que alabó a Herodes como Dios fue testigo de su caída de manera pública e irrefutable. El contraste entre los elogios y la condenación subsecuente fue una lección práctica de que la gloria humana es pasajera, mientras que la gloria de Dios es eterna. La memoria de este evento permaneció viva entre quienes lo presenciaron, convirtiéndose en un hito en la historia y un recordatorio de que Dios no tolera la soberbia. La caída de Herodes trajo repercusiones significativas para la iglesia primitiva, que vivía bajo intensa persecución. La muerte de un gobernante que buscaba destruir la fe cristiana fue vista como una señal clara del poder y la justicia de Dios. Este acontecimiento no solo puso fin a un período de opresión, sino que también fortaleció la confianza de los cristianos en la protección divina. Los seguidores de Cristo, que ya habían sido testigos de la liberación milagrosa de Pedro, ahora veían nuevamente la mano de Dios en acción, esta vez trayendo justicia contra el opresor. Hechos capítulo 12, versículo 24, registra: pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Este versículo resume el impacto transformador del juicio de Herodes. La iglesia, que antes era blanco de persecución, experimentó un crecimiento renovado. La muerte de Herodes no solo reveló el poder de Dios, sino que también animó a los cristianos a perseverar, sabiendo que su justicia es fiel e inmutable. Los eventos también dejaron un impacto en los líderes seculares. Muchos, al escuchar sobre el destino de Herodes, comenzaron a respetar más a los cristianos y evitaron enfrentamientos directos con la iglesia. Esto abrió espacio para que el evangelio fuera predicado con menos resistencia, permitiendo que el mensaje de Cristo alcanzara a aún más personas. El episodio demostró que, incluso en medio de tribulaciones, Dios actúa para cumplir sus propósitos. Romanos capítulo 8, versículo 28, afirma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La muerte de Herodes, aunque un acto de juicio, sirvió para glorificar a Dios y expandir su reino, reafirmando que Él permanece en control de todas las cosas. El evento no solo puso fin a la persecución liderada por el rey, sino que también dio un impulso significativo al crecimiento de la iglesia. Aquellos que antes temían el poder humano encontraron una confianza renovada en la certeza de que Dios estaba a su lado, guiándolos y protegiendo a su pueblo. La iglesia emergió más fuerte, convencida de que ninguna fuerza terrenal podía detener el avance del mensaje de Cristo. Herodes, que parecía invencible a los ojos de los hombres, fue humillado por Dios, demostrando que solo el Señor es el verdadero soberano. Este evento resonó profundamente en el corazón de los cristianos, recordándoles las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La caída de Herodes reafirmó esta promesa, animando a los discípulos a seguir firmes en su misión. Además de fortalecer la fe de los cristianos, el juicio de Herodes tuvo un impacto significativo entre aquellos que estaban fuera de la iglesia. Muchos, al escuchar sobre su muerte repentina y el contexto de idolatría que la rodeaba, comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas y creencias. Gobernantes y líderes religiosos, temiendo sufrir el mismo destino, comenzaron a respetar más el mensaje del Evangelio y evitaron enfrentamientos directos con los cristianos. Este temor abrió puertas para que la palabra de Dios fuera proclamada con menos resistencia, alcanzando a aún más personas. La expansión del Evangelio, acelerada por la caída de Herodes, demuestra que Dios utiliza incluso momentos de juicio para cumplir sus propósitos. Romanos capítulo 8, versículo 28, destaca: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La muerte de Herodes, aunque un acto de juicio, sirvió como un hito para la expansión del mensaje de redención y amor divino. La iglesia primitiva, fortalecida por estos acontecimientos, se volvió más audaz en la proclamación del Evangelio. El miedo a la persecución fue reemplazado por una confianza inquebrantable en la protección y el plan de Dios. Cada nuevo convertido simbolizaba una victoria sobre las tinieblas, y la muerte de Herodes consolidó la certeza de que Dios permanece vigilante y listo para actuar en el momento correcto. Mientras tanto, la reputación de los cristianos crecía, y su testimonio de fe inquebrantable comenzaba a ganar el respeto incluso de los críticos. El mensaje era claro: el Dios al que servían no solo era misericordioso, sino también justo y soberano. La caída de Herodes se convirtió en un recordatorio universal de que ningún poder humano puede igualar la gloria y la autoridad del Dios Todopoderoso. Este relato nos desafía a vivir con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos depende de Dios. La gloria que Él no compartió con Herodes es la misma que nos invita a la adoración y sumisión, como enseña Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante de Él, Señor, y Él os exaltará. La verdadera exaltación no está en las aclamaciones humanas, sino en una vida rendida a la voluntad divina. La muerte de Herodes también es un testimonio de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Incluso en medio de persecuciones y desafíos aparentemente insuperables, el Señor intervino, demostrando ser el refugio y la fortaleza de aquellos que confían en Él. Si al escuchar este mensaje has sentido la presencia divina tocando tu corazón, debes saber que Dios te está llamando a una transformación profunda y verdadera. Tal vez quieras renovar tu compromiso con Él, o por primera vez aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No importa en qué momento de tu vida te encuentres, el amor de Dios es infinito y está disponible para ti ahora. Toma esta decisión hoy y permite que transforme tu vida por completo. Declara tu fe en los comentarios escribiendo: Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Esta declaración no solo será un acto poderoso de fe, sino también una forma de compartir este mensaje, alcanzando a otros que también necesitan escuchar sobre el amor transformador de Dios. Si ya has entregado tu vida a Cristo, escribe Amén en los comentarios como un testimonio de tu fe, para que este mensaje llegue a aún más vidas. Que Dios te bendiga y que esta palabra continúe transformando corazones. Hasta la próxima.